Feria Loop, Economía Circular. Y nuestro siguiente invitado es Vicente Galván López. Él es consultor independiente de Economía Circular. Además, tiene el cargo de Director General de Economía Circular de la Comunidad de Madrid. Graduado en Ciencias Químicas y ha desarrollado prácticamente toda su extensa carrera en la industria química y también medioambiental. Con anterioridad estuvo como responsable en Ferrovial de todos los temas relacionados de sostenibilidad y gestión de residuos y es un ponente habitual en estos foros, en charlas, conferencias por toda España. Participa también activamente en la docencia, en la información en las universidades y forma parte también de varios grupos de trabajo de diferentes asociaciones profesionales. El título de su ponencia es, sin más, Economía Circular, pero todo lo que hay detrás es súper interesante y muy extenso. Y para llegar hasta ahí, él apuesta por la innovación, por las soluciones ingeniosas, obtener mucha información, mucho flujo de información y sobre todo por la participación activa de todos los agentes de este cambio, todos los agentes que somos necesarios, empezando por los ciudadanos, siguiendo por las administraciones públicas, los ecosistemas de innovación que llegan desde las universidades y, por supuesto, las empresas. Así que os invito a todos a escucharlo con atención. Vamos a seguir sumando conocimientos y experiencia en esta Feria Loop de la mano de Vicente Galván. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la asistencia. Voy a comentaros algunos temas que creo que son muy relevantes en este momento de transición que nos encontramos en cuanto a la gestión de los residuos y luego al final dejaré 5 minutos por si tenéis alguna consulta o pregunta que hacer y también quiero avisar que esta breve charla va a ser también una introducción a la mesa de debate que tenemos después sobre los temas de responsabilidad ampliada del productor y lo que se llaman los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Lo que quiero hacer es una reflexión y también pensar hacia dónde tenemos que ir obligatoriamente debido a que somos un Estado miembro de la Unión Europea y por lo tanto tenemos que cumplir una serie de requerimientos que nos han impuesto y qué va a suponer eso para los municipios, como es el caso de Murcia, ciudad, pero también para la comunidad autónoma y para el país. Lo he llamado la recogida selectiva de residuos un paso imprescindible para alcanzar la circularidad, es decir, estamos hablando de economía circular y veremos que la recogida de esos flujos distintos que colocamos en los contenedores que tenemos en la calle es un primer paso que es absolutamente necesario y también no solamente para eso, sino para cumplir estos nuevos objetivos que sí o sí tenemos que cumplir, ya digo, como Estado miembro, pero a nivel de local, como estamos aquí, pues a nivel de comunidad autónoma y de ciudad. Voy a hacer una reflexión simplemente por recordar, porque a veces el mundo va tan rápido que no nos da tiempo a pensar un poquito en cómo está estructurado y por qué ocurren algunas cosas y cómo debemos solucionarlo. De una forma muy esquemática, ¿cómo funciona el mundo y cómo ha venido funcionando? Pues ha venido de esta forma. Cogemos materias primas, además he sacado esta foto de un broker ahí llevándose las manos a la cabeza porque todos sabéis cómo se están poniendo las materias primas, los precios que está cogiendo, no solamente el petróleo, que es el que se habla siempre, sino pues la madera, en los metales, se habla de escasez de alguno de ellos. Transformamos esas materias primas en unos productos, he sacado una foto de un supermercado y quiero hacer una primera reflexión sobre este tema, que se la cuento siempre en los distintos foros donde voy, en las universidades donde doy clase. Lo importante de un supermercado parece una tontería porque no nos damos cuenta de ello, pero es que sabemos dónde están las cosas. Vamos al stand, ya sé que de vez en cuando nos lo cambian para que recorramos todo el supermercado y compremos algo más, pero en definitiva sabemos dónde están las cosas. Lo que no va a ocurrir con los residuos. Vamos a saber que están en un contenedor, pero está todo mezclado. No va a pasar como aquí. Y eso es una transformación que veréis las consecuencias que van a tener. Y luego lo transformamos en residuos. Y precisamente lo que queremos hacer con la economía circular es evitar que esto ocurra y que esos residuos vuelvan al principio y se vuelvan a transformar en materias primas. Y ahí todos tenemos un papel fundamental. Los ciudadanos,
uno a uno, las personas que estamos en el mundo y también las instituciones, las empresas y los lugares donde trabajamos. Si hacemos un poco más de zoom sobre esas tres fotos que tenía, ¿cómo funciona el mundo? Sigo diciendo, creo que es interesante conocerlo. Pues funciona de la siguiente forma. Hay unas fábricas que están al principio, que la mayoría ahora están en China, como sabéis, que hacen miles y miles de productos distintos. Esas fábricas llevan sus productos a unos almacenes distribuidores que pueden estar en Europa, que pueden estar en España, que pueden estar en Murcia. Creo que tenéis una nueva planta aquí de Amazon, ¿no? Un gran almacén de distribución, como otros muchos. Pues serían estos almacenes distribuidores. Y luego tenemos miles de puntos de venta, las tiendas que tenemos en las calles, donde vamos a buscar lo que necesitamos, y al final estamos los consumidores, millones. O sea, pasamos de miles a decenas de miles, a cientos de miles, a millones. Y en este proceso, a medida que nos vamos moviendo, ocurren dos cosas importantes. Primera, que el número de agentes aumenta exponencialmente, como estoy diciendo. En cada fase multiplicamos por 10, por 100, por 1000 el número de agentes que intervienen. Y sobre todo, un tema muy importante que nos afecta a todos, que es el que está abajo, no sé si lo veis, que es el valor económico. En cada fase que vamos avanzando, alguien gana dinero. El fabricante lo vende al distribuidor, que lo vende a un precio más caro, que se lo da a los puntos de venta, que lo venden más caro, que lo consumimos nosotros y pagamos más dinero. Es decir, todos están felices y contentos. A veces no les gusta mucho el margen que tienen, pero en general el mundo se mueve así. Se mueve porque hay un incremento, hay un valor añadido en esta cadena. Y además hay un cierto orden. Se sabe de dónde vienen los productos, se sabe a dónde van, se sabe dónde acaban. Si vamos y completamos este flujo con la otra parte, ahora nosotros, los ciudadanos, estamos en la cabeza. Estamos, al principio, somos muchos, ¿y qué hacemos? Pues ya hemos consumido, ya hemos usado, ya nos hemos cansado a veces de tener la ropa que lleva ya varias temporadas, del móvil que ya no nos gusta porque hay un modelo nuevo, y a partir de ahí lo que hacemos es, si somos unos ciudadanos ejemplares y cumplimos las normas, pues lo llevaremos a los contenedores que corresponde. Que ya empiezo a decir, empieza a reducirse el número. Somos millones de personas, son cientos de miles los contenedores, es decir, ahora vamos en el camino contrario al anterior. Vamos a ir de lo grande a lo pequeño. De eso pasarán a unos centros de transferencia y acabarán en unos gestores finales. Es decir, hemos hecho el camino a la inversa, no hemos cerrado el círculo, hemos hecho un camino que es contrario al anterior. Hemos pasado de pocas fábricas a muchos consumidores y ahora hemos pasado de millones de consumidores a pocos sitios, como por ejemplo el centro de Cañada Hermosa, que es el del Ayuntamiento de Murcia. Y lo primero que hay que decir, y hay que dejarlo muy claro, y la gente que me conoce sabe que yo suelo hablar muy claro, es que es materialmente imposible que en una sola instalación, se llame Cañada Hermosa o se llame con otro nombre, se pueda tratar la inmensa variedad de productos que se ponen en el mercado. Porque para eso hay un montón de fábricas que lo han hecho previamente. Y la segunda, que es fundamental, es que aquí no hay ningún valor. Nadie quiere pagar por este proceso. Yo el primero. No quiero que cuando el móvil que me he comprado y no me ha importado pagar 200, 300, 500 euros, se me queda viejo, ahora diga, me va a costar dinero deshacerme de él. Ni me va a costar dinero deshacerme del envase que he comprado, ni me va a costar dinero deshacerme de cualquier otro de los múltiples productos que tenemos en nuestra casa. Y este es realmente el primer problema que tenemos con la gestión del residuo. Alguien lo tiene que pagar. Y alguien lo tiene que pagar, ¿quién lo va a pagar? Porque la respuesta, pues que lo pague la administración, que lo paguen las empresas, al final lo pagamos los ciudadanos. Porque si lo paga el Estado o si lo paga el Ayuntamiento o lo paga la empresa, lo va a repercutir en el IBI, en un impuesto o lo va a repercutir en el valor del producto. Y eso lo tenemos que asumir. Y mi impresión es que esto no se dice con esta claridad y que por lo tanto no se asume que cuando un producto se transforma en un residuo, alguien tiene que pagar por él. Hay algunos residuos, pongamos por ejemplo los neumáticos, si alguien se ha fijado cuando cambia los neumáticos en la factura que le ponen
hay una línea que pone gestión del residuo neumático. Y luego hablaremos de otros residuos que también han conseguido que se pueda gestionar ese dinero para recuperarlo. Pero, en definitiva, este es el marco en el cual voy a comentar cómo va a cambiar y cómo se va a preparar para que esto se transforme en una economía circular y que al final esos gestores finales de residuos vuelvan a este principio que es a las fábricas, a transformar ese material en una materia prima que pueda reincorporarse al producto. Se ha hablado aquí mucho de economía circular, por lo tanto no voy a entrar más en esa materia, pero sí quiero que quede claro que el mensaje es que si no regularizamos este flujo, que en la primera parte está perfectamente regularizado porque el motor es el dinero, y lo metemos en la segunda parte, no lo conseguiremos. Porque ¿qué hace este modelo? Básicamente hace lo que pongo aquí. Introduce entropía. Entropía es un término termodinámico que significa caos. Introduce caos. Cuando un fabricante chino produce un teléfono, todos llegan a Murcia metidos en sus cajas y todo el mundo sabe lo que hay dentro de la caja. Es decir, hay un tremendo orden dentro de lo que es la primera fase del proceso. Pero en la segunda, no. El teléfono te puede aparecer, si lo haces bien, lo echas en el contenedor adecuado, pero si lo haces mal te aparecerá en el contenedor amarillo, en el verde o en el gris o en el marrón. Segundo, diluye responsabilidades. Nadie quiere hacerse responsable de los residuos. Claro que tienen responsables, pero en general empiezas que no es mío, que es tuyo, con lo cual la responsabilidad se queda muy diluida. Y solamente el modelo tiene un grandísimo problema que he dicho, que solamente crea valor en la primera parte. Y si no crea valor, y en esa fase de transformación estamos, en la segunda, y luego hablaremos a través de los scraps de cómo se puede crear valor en esta segunda cadena, pues lo estamos haciendo muy mal. ¿Y qué se necesita para completarlo? Asignar responsabilidades, evidentemente, aportar energía. La entropía esa que hemos creado todos los ciudadanos mezclando los residuos en nuestra casa se puede romper aportando energía. Y energía, no sé a cuánto estará hoy la energía eléctrica, a 200 euros, a 300, por ahí. Pues eso significa de nuevo dinero. Y por último, aportar capital, evidentemente. Bueno, pues veamos a ver cómo se va a abordar esto y cómo lo ha dicho Europa que se puede solucionar. Bueno, este es el proceso general. Ahora parto de la parte de residuos. Estamos aquí, empezamos y si somos, ya digo, ciudadanos concienciados, colocaremos los residuos, al menos aquellos para los cuales hay unos contenedores. Luego nos van a hablar una persona del contenedor amarillo. El contenedor verde, la persona que tenía que venir no ha podido venir por circunstancias que le han surgido, pero bueno, nos hablarán también de la recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. Y veremos que cada vez nos vamos a encontrar más contenedores en las calles. En concreto, y en fecha ya muy próxima, nos vamos a encontrar un contenedor para lo que se llama el biorresiduo o la materia orgánica, que es todos los restos que tenemos en nuestras casas de comidas, las peladuras de patata, las cáscaras de las naranjas, las podas, las flores que tenemos, es decir, eso tiene un nombre técnico que es biorresiduo y veréis que aparecerán no solamente en Murcia, sino en toda España tiene que aparecer un nuevo contenedor. Y si hay personas del ayuntamiento, pues me dirán lo mismo que me dicen, otro contenedor en las calles, un puesto de aparcamiento menos. Pero es que es mandatorio, es obligatorio por ley que en España lo tenemos que hacer. Bueno, tenemos la recogida y precisamente para evitar esa entropía que decía y facilitar el posterior tratamiento es fundamental que las personas coloquemos las cosas en su lugar. Y yo reconozco que no soy sociólogo ni psicólogo y esto soy técnico y es lo que más cuesta. Si miráis un contenedor, y yo tengo esa deformación y mi mujer me lo dice, cada vez que abro un contenedor me fijo en las cosas que no deberían estar allí. Y es sorprendente la cantidad de cosas que hay que no deben estar en el contenedor amarillo, en el azul, en el verde, a pesar de los años que se lleva mandando el mensaje. Por lo tanto, es crítico, y no tiene vuelta de hoja, ni técnica ni legal, que se haga una recogida selectiva correcta. Y yo creo que todos tenemos que encargarnos de transmitirlo a nuestros primos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que es fundamental. Y es fundamental
no por una razón de capricho, no porque, hombre, ¿qué van a decir en Bruselas?, sino porque es necesario para que ese material luego se pueda sacar de allí, recuperar, transformar en una nueva materia prima y cerrar el círculo. Estoy ya muy cansado de oír circularidad, circularidad, y cuando dices, bueno, circularidad empieza por ti, empieza por tu persona, empieza por tu empresa. Estés donde estés, estás en la universidad, estás en una tienda, estás donde estés, tienes que aprovechar al máximo esta primera parte, la parte de la recogida. Y las administraciones, y yo he trabajado, ha dicho María que era director de Economía Circular en Madrid, fui hasta hace unos meses, pero soy un firme convencido de la circularidad. Si no lo hacemos así, nos quedaremos sin materias primas, o subirán extraordinariamente, o tendremos que sacarlas de aquí, de estos otros contenedores que no son el bueno, a base de meterle energía y a base de gastarnos más dinero y pagarlo con nuestros impuestos o elevando el precio de los productos. Y tendremos una crisis de materias primas como está ocurriendo ya en este momento. Hay un artículo que se publicó en el año 2005 donde la Unión Europea decía que la mayor mina de lo que se llaman tierras raras, que son las cosas que llevamos en nuestros teléfonos, está en Europa, pero no en el terreno, está en los vertederos europeos, donde los europeos hemos despilfarrado todas esas materias primas que estaban dispersas por la tierra. Bueno, a partir de aquí vienen unos camiones, se lo llevan a una planta de tratamiento, sigo con el ejemplo de Cañada Hermosa, por ser la que está aquí, y tiene dos salidas el material. Sacamos todo lo que podemos allí, sacamos el plástico, sacamos el papel, sacamos las latas, el metal, lo llevamos otra vez a hacer circularidad o producimos compost. Pero aun con todo, como hay muchos materiales que o no tienen solución actualmente o están mal colocados, pues acabarán en un vertedero. Pueden acabar en una incineradora, como tenemos en Madrid, pero aquí no la hay, así que acabarán en un vertedero. Y aquí quiero lanzar el primer mensaje de lo que viene. Lo que viene se va a ver publicado en el Boletín Oficial del Estado en el primer trimestre. Es esa cifra que está ahí en rojo, 40 euros por tonelada. Es decir, los municipios van a tener que pagar 40 euros por tonelada que se tire en un vertedero. Esto no existía hasta ahora, es la primera vez que hay, es una nueva ley que transpone una directiva comunitaria y que ha pasado ya su trámite parlamentario en las Cortes y ahora mismo está en el Senado. En el Senado entró con 40 euros por tonelada y ha salido con 40 euros por tonelada. Yo hice una apuesta que la perdí diciendo que lo bajarían algo o que empezarían por 10 y el año siguiente serían 15, luego 20. No. Ha pasado sin que nadie dijese nada y ahí está. Son 40 euros por tonelada. Los números son muy fáciles en cualquier municipio. ¿Cuánto va a subir eso? ¿Cuánto cuesta ahora? Y esto es impuesto, es un impuesto nuevo, no es que sea una tasa que... No, es impuesto directo. Por lo tanto, vuelvo al principio. ¿Dónde se pueden evitar y conseguir grandes ahorros? Aquí. Si yo consigo que el residuo esté bien colocado y que vaya otra vez a un lugar donde se pueda recuperar y vuelva al inicio, me estoy evitando 40 euros a la directa. Si no lo hago bien, iré allí y lo tendremos que pagar todos los que estamos aquí. Esto es un impuesto con carácter general para toda España. Y esto sí que es también una imposición de la Unión Europea. La Unión Europea en la directiva no decía que hubiese que cobrar 40 euros por tonelada, pero sí que decía a los Estados miembros que tenía que utilizar herramientas fiscales para desmotivar el envío de residuos a vertedero. Y cualquiera que me oiga pensará, Vicente se ha vuelto loco y ha venido aquí a vendernos impuestos. No, yo soy el primero que no quiero pagar impuestos. Pero sí que reconozco que por mi experiencia en los años pasados y en otros países, para ir donde se ha puesto un impuesto, cae automáticamente la cantidad de residuos que va al vertedero y aumenta automáticamente la cantidad que se recicla. Porque a lo mejor no interesa reciclar con unos precios de vertedero baratos, como ocurren en la Comunidad de Madrid, y no voy a poner otros ejemplos. Pero cuando tienes que pagar 40 euros solamente de impuestos más el coste de vertedero, las cosas cambian. Y eso es una tendencia que veréis, si os metéis en Google, que todos los países centroeuropeos tienen un impuesto no de 40 euros, sino incluso de más, porque en Alemania está cerca de los 100 euros por tonelada. Podemos pensar, hombre, es que Alemania es más rica, pero no sé si es 2,5 veces más rica que lo que hemos puesto aquí.
y desde luego allí va mucho menos al vertedero. Por lo tanto, vuelvo al principio y al título de la charla. La recogida selectiva es fundamental no solamente para la circularidad, no solamente para ahorrar materias primas, no solamente para evitar despilfarro. Es que no ser selectivo en la recogida de residuos va a ser carísimo para todos, para los ayuntamientos en sus presupuestos y para los ciudadanos en nuestra parte. Por tanto, esto es una exageración, pero quiero lanzar un mensaje un poquito así alegre. Vamos a pasar de una situación donde metemos grandes bolsas en el contenedor de lo que llamamos la fracción resto, es el contenedor gris o el contenedor de otro color en algunos sitios, y tenemos que pasar no a esta bolsita, pero lo que quiero transmitir es que el descenso tiene que ser espectacular. Al contenedor resto tendrá que ir todo aquello que todavía la técnica, o por otras razones que a veces ocurre, como pueden ser casos excepcionales de las islas, pequeños municipios, pues se tenga que mezclar más cosas. Pero en general, en las grandes ciudades, en los grandes municipios, como es Murcia, la recogida selectiva va a incrementarse. Y no solamente para el biorresiduo, estoy hablando del biorresiduo, de la materia orgánica, porque la materia orgánica, en números redondos, puede representar hasta el 40% de lo que colocamos en los contenedores de resto. Por lo tanto, la Unión Europea se ha focalizado en el biorresiduo porque si atajo el problema del biorresiduo, no solamente ataco el problema cuantitativamente más importante, sino que el biorresiduo, y aquí hay gente que viene del sector de los residuos, sabe que cuando tú mezclas los biorresiduos con el papel, con el plástico, lo que haces es mancharlo todo, degradar su calidad y a veces imposibilitar el reciclado de las otras fracciones. Con lo cual, razones económicas, razones operativas y también razones prácticas de cómo gestionar después el material. Bueno, ¿y qué viene? ¿Qué es lo que han pensado en Bruselas y qué es lo que han pensado nuestros legisladores? Y con esto voy a ir ya terminando. Pues nos vienen dos leyes nuevas o dos disposiciones legales nuevas. La primera, como decía, es el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular, actualmente en el Senado. El Senado ha estado de vacaciones, pero ahora lo tiene encima de la mesa, con lo cual todas las previsiones de la gente que nos dedicamos a esto es que esté publicado pues en un par de meses. Lo veremos en el BOE y la ley, tal y como está redactada ahora, dice que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín, excepto el título 7, que es el título del impuesto, que dice que entrará en vigor el 1 de enero del 2013. Si no lo cambian, esa será la fecha. Eso quiere decir que las corporaciones locales actuales tendrán que incluir en los presupuestos del año que viene los 40 euros por tonelada. Y los que ganen las elecciones el año que viene tendrán que aplicarlo. Esto ha sido una maniobra política, clarísimamente. Es decir, los de ahora lo programan, pero no lo aplican, lo aplicarán los nuevos que no lo han programado. Esto se hizo en Cataluña también, ¿eh? Se programó para muchos años y así el que venía se lo encontraba y lo tenía que hacer. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a si se produce algún cambio en este proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Y hay otro que se refiere al contenedor amarillo, a los envases y residuos de envases, donde también hay una serie de cambios que luego, como tendremos aquí, que ahora no veo por dónde está, pero está por aquí, pues nos contará pues cómo va a cambiar el tema de los envases, del contenedor amarillo y las nuevas implicaciones que va a tener para los ciudadanos en el apoyo que tenemos que hacer a esa recogida, no solamente en el contenedor amarillo, sino que no aparezcan tirados por el campo o en las playas, y sabéis el problema que tenemos con las basuras marinas y los plásticos y los microplásticos. Y después viene una ampliación de lo que se llama responsabilidad ampliada del productor. Esto es una figura también muy técnica. Muy brevemente, significa que el que pone en el mercado algún producto que luego acaba siendo un residuo, pues tiene que pagar. Y el ejemplo claro son las latas de refrescos. No diré marcas, pero todos la tenemos en la cabeza. El puntito ese que lleva significa que ha pagado para que luego alguien haga un esfuerzo de reciclado. Eso se llama responsabilidad ampliada del productor. Pero yo estaba hablando de recogida selectiva. No es lo mismo recogida selectiva que responsabilidad ampliada del productor. La recogida selectiva puede ser una parte, y de hecho lo es, de la responsabilidad ampliada del productor. Una forma de cómo lleva a la práctica el productor su responsabilidad ampliada. Pero ahora veremos que no es lo mismo. Entonces, en la nueva ley se
contempla mucho la responsabilidad ampliada y también la recogida selectiva. ¿Y cómo va a quedar el nuevo marco de la responsabilidad y la recogida selectiva? Porque está hablando de un contenedor más para la materia orgánica. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues tenemos una serie de scraps, que son sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. El contenedor amarillo, el contenedor azul, el contenedor verde y alguno más que hay por ahí de algunas cosas, ¿no? Ecoembes es el nombre del contenedor amarillo, Ecovidrio los vidrios, Ecolec, que luego le tendremos aquí, para envases de residuos de aparatos eléctricos electrónicos, Sifito. Si habéis ido a las farmacias veréis que hay un contenedor donde podéis depositar los medicamentos caducados. Signus para los neumáticos, lo que os decía antes, Sigre para medicamentos, Sifito es para envases fitosanitarios, o otros que hay para el aceite de los coches, pues hay otro sistema. Es decir, ahora hay una serie de ellos. La ley incluye nuevas responsabilidades ampliadas del productor. ¿Cuáles? Los envases comerciales e industriales. Son los envases grandes que sacan, por ejemplo, los comercios, donde ellos reciben pues, los productos que luego nos van a vender. Esos no estaban acogidos a esta responsabilidad, aunque algunos iban por los canales anteriores. Los textiles, veréis un contenedor nuevo, ya los hay algunos en algunos municipios donde se puede echar la ropa. Ahora va a ser obligatorio por ley. Hay que ponerlos lo mismo que los anteriores para que depositemos la ropa cuando se nos rompe o cuando nos cansamos de ellas. Muebles y enseres. Enseres, por ejemplo, colchones. También son residuos de complicada gestión por su volumen, por su tamaño, y también van a tener que ir por una vía distinta. Y plásticos de uso agrario. Aquí va a haber un problema, porque la ley dice que eso los ayuntamientos van a tener que empezar a recogerlo, pero que el scrap correspondiente va a tener 3 años para poderse constituir, con lo cual va a haber ahí un gap de tiempo que habrá que gestionarlo. Y luego también le dice al ayuntamiento, a las entidades locales, que tienen que hacer nuevas recogidas selectivas. Esas recogidas selectivas son biorresiduos, he hablado de ellas, textiles, aceites de cocina, residuos voluminosos y residuos peligrosos en los hogares, restos de pinturas, restos de barnices, pues aceites que compremos para alguna máquina que tengamos en casa. Este es el marco, esta es la foto, resumen. Y termino como empiezo. Sí, ahora dejo alguna pregunta. Termino como empiezo. Esto nos afecta a todos. Evidentemente, quien lo tiene que organizar son las entidades locales con sus medios y con los de las empresas que hacen las recogidas y el tratamiento, pero también nos va a obligar a que, como ciudadanos, tomemos una conciencia mucho mayor de la que tenemos ahora y que seamos cada vez más. Tendremos que separar la ropa y llevarla, tendremos que separar el aceite, tendremos que separar el colchón, tendremos que hacer muchas más cosas. Si de verdad queremos tener una naturaleza mejor, querremos, sobre todo, pagar menos y que además lo que compremos pues también sea más barata, porque no podemos seguir tirando nuestros recursos a la basura como venimos haciendo hasta ahora. Esto no significa que no vaya a haber más actividad, al revés. Mi opinión personal, y se está viendo en otros países, es que esto genera nuevas áreas de negocio, vertederos va a haber siempre, eso tenemos que ser también conscientes, porque ni Alemania ha conseguido quitarlos, pero la idea es que la mayor parte de ese material que está ahí acabe yendo a plantas donde se transforme de nuevo en materias primas. Así que muchas gracias y encantado de responder. Creo que había alguna cuestión por ahí. Perdona, había levantado la mano previamente. Las bombillas normalmente hay uno, yo lo que he visto y lo que está funcionando más es en los puntos de venta, suelen tener unas cajas de cartón y en los grandes centros comerciales son donde se depositan. No se pueden depositar en esos, nos puede contestar después Ecoembes y el scrap de Ecolec, o sea que se lo dejaré, pero sí que hay unas cajas y ya están puntos. Claro, como ciudadanos lo que me dicen siempre es, hombre, tengo que tener en casa un sitio para poner la bombilla, otro para esto y llevarlo. Bueno, no hay que tener una caja. Uno tiene una bombilla, el día que va a comprar al supermercado, pues la coge y la lleva allí. Hay que organizarse la vida. Como las pilas, exactamente iguales, y como pasará con otras cosas. Otra. Se oye.
¿Han pensado ustedes en liberalizar el sector? O sea, que retribuirlo, que el ciudadano que recicla se le incentive y pague y todas estas cosas, porque lo que es evidente es que el sistema este de educación, el voluntariado, de alguna manera, pues yo creo que ha llegado a su límite. De hecho, los contenedores son un auténtico batiburrillo de porquería que no sirven para nada. Bueno, sí, y luego, ¿ha medido usted el coste, tanto energético, toda la energía que ustedes producen ahí, como el coste de mano de obra para separar in situ en una empresa, una planta como Hermanos Inglés, por ejemplo? No sé si ustedes, ese dato se tiene de alguna manera. Lo que cuesta que la intervención humana para separar. Esa es la vale. Espera, que se me ha ido. La primera era la... Si no han pensado ustedes en que haya una relación directa entre el ciudadano y el este. Sí, vale. Se lo digo a raíz de la conferencia del primer día, donde Estrella de Levante ofrece la posibilidad de que en Ercoreca entreguen directamente los cascos. ¿Por qué no lo puede hacer el ciudadano normal sin tener que pasar por Ecovidrio? O sea, ese es un Bien, poco el sí, ya lo sé. A ver, la ley dice también una cuestión, que es que todas las entidades locales tienen que calcular económicamente el importe de su tasa. O sea, tiene que haber una tasa específica y tienes que calcularla. No es voy a poner 20 euros por tonelada o 20 euros por vivienda o 20 euros por tal. No, hay que calcularla. Y esto ya se ha debatido mucho. Y en los foros, el otro día en un informe que hemos hecho en el Congreso Nacional de Medio Ambiente y le pedíamos opinión a los técnicos municipales de cómo había que hacerlo, todos decían una cosa: la tasa, además de bien calculada, tiene que ser justa. Justa. Y justa para ellos significaba justamente esto, que es no puede pagar lo mismo el ciudadano que lo hace bien que el que lo hace mal. Y eso ya existe. O sea, hay lo que se llama un sistema de bonus malus, y hay medios de hacerlo que no me voy a extender por el tiempo, pero que se puede, y de hecho hay municipios que premian si tú llevas a un punto limpio. ¿Y cómo se premia? No te dan dinero, pero el dinero es lo que mueve a las personas, eso está claro. Entonces sí que se le rebaja la tasa, se le puede rebajar la tasa o se le puede penalizar la tasa cuando vas a un sitio y ves que alguien lo pillas tirándole algo. Eso ya existe en Europa, ya existe en algunos municipios españoles, y eso ya es una decisión muy política. O sea, el político de turno, no digo el de Murcia, cualquiera, quiere incordiar a sus ciudadanos como nos incordian cuando aparco mal y me ponen una multa. No he visto poner todavía multas por gestionar mal o colocar mal los residuos, pero se ponen en otros sitios, con lo cual se puede hacer. Eso va a ser el debate que haya que hacer. Y luego, pues lo digo por contestar a todos si hay alguna pregunta más. La parte final del coste. Evidentemente, la economía circular, también lo he dicho en otros foros, la economía circular va a costar energéticamente más. Seguro. ¿Por qué? Porque llevar a un vertedero una cosa, tirarla y que pase después una pala y lo tape, eso genera pocos puestos de trabajo y genera poco coste. Evidentemente, si yo lo tengo que separar, llevar una planta, desmontar, separar los componentes, creo más empleo, pero también gasto más energía. Y eso es matemáticamente puro. Pero también porque los cálculos están mal hechos, porque mantener un vertedero durante muchos años también cuesta dinero. Entonces, cuando todo eso se calcula, y además es que yo tengo ya 64 años. Cuando empecé mi primer trabajo en la industria química era cuando se estaban poniendo los EPIs. Los equipos, ahora EPI es una palabra que conoce todo el mundo. Hace 2 años antes de la epidemia no se conocía. Entonces, íbamos persiguiendo a los operarios de las plantas para que se le pusiesen los EPIs. Y claro, la reacción del jefe de contabilidad era: esto va a costar una fortuna, hay que darles botas, cascos, guantes, tal. No pasó nada. No pasó nada. ¿Esto va a costar dinero? Sí, pero es que las sociedades modernas, las sociedades que queremos conservar el medio ambiente, y sobre todo va a ser mucho más caro no tener determinadas materias primas o que su escasez haga que suban los precios. Entonces, lo que haremos será mover dinero de un sitio hacia otro. Y también, con relación a las tasas, esto está, y podéis encontrar abundantísima bibliografía, una cosa es poner un impuesto nuevo de 40 euros y otra poner un impuesto más. O sea, se puede poner el impuesto y se pueden buscar fórmulas para que se quite el impuesto. Por ejemplo, se habla de bajar el IVA de actividades de gestión de residuos, de reciclado o circulares. O sea, eso es política fiscal. Y yo aquí no vengo a hablar de política fiscal, vengo a hablar de temas técnicos y de los temas legales que vienen, porque no me toca ese tema. Eso es para los fiscalistas y para los consejeros y concejales de Hacienda.
Buenas. No sé si están aquí, pero vale, tendrían que decir. Dentro de este panorama de 40 euros tonelada que se nos avecina, ¿qué papel puede jugar la valorización energética? ¿Cuál es tu opinión al respecto? La valorización energética también tiene una tasa, tiene un impuesto menor. Entonces, ¿A llevar menos cosas a vertedero? ¿Cuál es tu opinión al respecto? sin duda, hombre. A ver, la valorización energética es un tema que se ha politizado y se ha tergiversado. Si echas un vistazo a Europa, todos los países que supuestamente son más verdes son los que más incineradoras tienen. Yo no estoy defendiendo la incineración sí, incineración no. Digo la realidad. Pero como una fórmula complementaria, siempre, para todo aquello que iba a ir al vertedero, y como allí he dicho, en Alemania son 100 euros, entonces con 100 euros pones una incineradora tranquilamente, porque te va a costar más barata. Claro, si tienes un vertedero a 10 euros, como en Madrid, ya digo, estoy usando ejemplos de donde vivo, pues no hay quien ponga una incineradora porque dice, me va a costar una ruina. Entonces yo creo que, como todo en la vida, hay que hacer un balance y hay que tener un mix de soluciones. ¿Incineradoras a tutiplén? No. ¿Cero incineración? Creo que tampoco. Incineradoras, como se suele decir, las justas. Y a lo mejor pues será una aquí, otra allí y 2 o 3 más por allí. En España tenemos 10, aunque no lo sepamos. Y se acaban de construir una en Guipúzcoa y se ha puesto. O sea que tampoco es que no se puedan poner, pero hay que tomar una decisión. Es complementario y además tiene una tasa inferior y genera menos cantidad de residuos, con lo cual, en teoría, si se hacen bien las cuentas, pues debía ser económicamente incluso favorable. ¿Cuándo se va a incentivar a los ciudadanos con iniciativas de reciclaje que utilizan en Alemania, otros países nórdicos, también en Sudamérica, o incluso aquí en Cartagena, con máquinas que en los establecimientos insertas los envases, botellas, latas y a cambio te dan una pequeña cantidad de dinero que para los jóvenes y así, pues será una iniciativa para reciclar? Eso Ecoembes también nos puede contar algo de lo que están haciendo. Eso se llama Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, SDDR. Está contemplado en la ley y eso es una decisión también que es legal, se puede adoptar por parte del fabricante, del productor o por parte de la administración, con lo cual... Sí. Compras una lata y pagas 5 o 10 céntimos más y cuando la metes en la máquina te sale eso, sí. Sí, no, existe en muchos sitios, pero es una cuestión de que el fabricante la quiera y de que la administración también la quiera. Pero no hay ningún impedimento legal. Nos estamos pasando de tiempo y... ¿Una pregunta más? Ok. Bueno, muy breve. Primero, allí, sí. Agradecerle la exposición, la claridad y la rotundidad en la exposición, me parece extraordinario. Pero sí que detesto, cada vez que hablamos de economía circular y de todo el sistema de recogida y gestión de residuos, pasamos muy por encima y a veces se nos olvida hablar de algo que la legislación nos está diciendo en la pirámide de la gestión, que tenemos que priorizar en la mejor de las posibilidades la reutilización. Es como que saltamos directamente al reciclaje, que ya lo conocemos, que ya hemos hablado mucho de él, pero quizá el término reutilización nos cuesta un poquito más. Y yo creo, por mi experiencia, yo estoy en Traperos de Maús, yo creo que esa fracción de residuos de los asimilados, de voluminosos y todo esto, aparte de lo importante que es, porque es un volumen grande, poder hablar en este sector de la reutilización, igual que en los RAE, yo creo que es importantísimo, no solo por el efecto que supone para el medio ambiente, sino por la generación de empleo que eso supone también. Entonces, ¿cómo es la cosa que saltamos un poquito por encima de la reutilización? Bueno, la reutilización está contemplada, como he dicho, en la pirámide, que es la jerarquía europea, y está además cada vez más, y hay unos objetivos de reutilización metidos dentro de la ley, o sea que no hay ningún problema legal. Es un problema luego de cómo se aplica eso en la vida. En primer lugar, en las personas. ¿Queremos comprar algo ya usado? Hay tiendas de segunda mano, bastantes, hay muebles de segunda mano, y lo que se habla es cómo incentivar eso y cómo incentivar las reparaciones.
Bueno, las fórmulas están puestas. Una de ellas es quitarle el IVA o bajárselo a un porcentaje mínimo. Hacienda no quiere ni hablar de ello. Entonces ya nos metemos en otros terrenos que no son pura y estrictamente los de los residuos. No son temas técnicos. ¿Técnicamente se puede hacer? Sí. Se ha hecho cuando yo era pequeñito, todo se reparaba y todo se reutilizaba. Ahora no, porque tenemos otra cultura. Cambiar esa inercia que lleva la sociedad va a ser tremenda, pero vosotros en Traperos de Maús lleváis mucha experiencia haciendo esto y sabéis las dificultades que tiene. Yo creo que la vía, sinceramente, con los años que tengo, lo que veo que funciona más es el dinero. Entonces, si tú pones un IVA súper reducido, como se ha puesto en otros países, para fomentar eso, pues evidentemente lanzas voluntades en esa dirección. Si sigues aplicándole un 21% de IVA a esto, pues sumas lo que te cuesta la reparación o el material más el IVA que le tienes que pagar y dices, me compro uno nuevo. Entonces, las cosas tienen que ir por ahí, pero hay que convencer, ya digo, a los que están en los departamentos de Hacienda de las distintas administraciones para que nos dejen hacerlo. Ya creo que ya no podemos hacer más porque tenemos que pasar, pero vais a tener la oportunidad de a las dos personas que me van a acompañar de hacerles muchas de estas preguntas porque pueden bajar mucho más al detalle que yo porque lo conocen perfectamente. Así que... Sí.